Natalia, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Pues muchas gracias por invitarme a compartir con tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Qué les puedo platicar? Claro, esto tantas de la experiencias. Claro, de la sensatez, ¿no? Como teoría filosófica. Bueno, esto nace a partir de dos situaciones muy diferentes, ¿no? Sí. O sea, había un psicólogo, psicólogo, creo que era psiquiatra, en los años 80 que empezó a hacer los perfiles de las distintas características de las personas y que estas características pues las catalogó como la persona dependiente, que por lo general eran mujeres, la persona controladora, que era por lo general hombres, y luego estaban un grupo de personas competitivas. Claro que todo esto es asexual. Una mujer puede ser tan competitiva como un hombre, una mujer puede ser tan controladora como un hombre, un hombre puede ser tan dependiente como una mujer. ¿Me explico? O sea, no, las características estas las empezó a catalogar, ¿no? Claro. Yo años después empecé a hacer un libro de valores. Bueno, no, más bien hice un curso de valores para una empresa. Yo hacía programas de capacitación y me piden un programa de capacitación de valores. Y resulta que la empresa era de estos carros blindados. Y bueno, ya voy a la junta y me dicen, están desapareciendo los carros blindados. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, ya, antes eran una vez cada año, luego empezó a ser una vez cada mes y ahora casi cada semana nos roban, nos asaltan los carros. Entonces creemos que es alguien de adentro de la empresa que está filtrando información. Claro. Entonces ellos querían que los empleados no fueran ladrones, por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, yo muy pues cautelosa, dije, mira, yo necesito hacer un diagnóstico, necesito saber cómo funciona tu empresa, que de aquí dice carta blanca, lo que tú necesites, estudia, cuando nos entregas en cuanto pueda, les entrego el programa de capacitación. Pues lo hago y les pongo un requisito, le digo, mira, todo va a funcionar de maravilla, siempre y cuando los gerentes y el presidente de la empresa tomen el curso primero. Y se enojó el señor, dice, ¿cómo? Pero no es para nosotros. Digo, no, es que sin ustedes no va a funcionar. Claro. Ustedes tienen que ser el ejemplo para los empleados. Exacto. Y obviamente me dijo, bueno, pues muchas gracias, ya la llamaremos. No me pagaron el curso. Yo, una mujer divorciada con 2 hijos, y dependía de esa entrada, ¿no? Claro. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, me tuvieron dando vueltas 8 meses. 8 meses. Al tercer mes que no me quisieron pagar, que perdieron la factura y que viniera yo después y les entrego otra factura, bueno, agarré mi curso y dije, esto es mío, yo lo voy a implementar, y empecé a anunciarlo y se empezó a inscribir gente. De ahí surgió el libro, precisamente con una persona que era de una editorial. Me dice, ¿por qué no escribes un libro? Le digo, bueno, es que yo no soy escritora, yo soy arquitecto, ¿no? Yo me entiendo con dibujos. Claro. Total, me dice, no, hazlo tal como hablas. Y así finalmente surgió el libro, pero surgió con el descubrimiento de que la estupidez humana que había dentro de esa empresa era tan colosal que querían tapar el sol con un dedo. Claro. Y entonces, y aparte muriéndome de hambre, pues dije, no, esto tiene que ser un tratado de la honestidad, pero sobre todo de la estupidez humana. ¿A qué grados llega la audacia de estas personas y cómo la implementan? ¿Cómo implementan la estupidez y se salen con la suya? Porque lo que querían era decirles a la compañía de seguros que aseguraba las camionetas que mira, ya compramos un programa de capacitación y ya tenemos todo en orden. Y de esa manera la compañía de seguros no se retiraba porque, bueno, estaban asegurados todos estos camiones. O sea, era un fraude colosal. No tienes idea.
el grado de fraude interno de esta empresa. Y la empresa ya no podía, pero no le importaba porque, bueno, tenemos el seguro, y el seguro decía, yo ya no te puedo estar pagando, desaparecen las camionetas con lingotes de oro y tarjetas de crédito. Y te puedes imaginar lo que contiene una de esas camionetas, ¿no? Sí, seguro. Bueno, y hablando imagínate del libro, ¿no? Ahí nació el conjuro de yo voy a acabar con la estupidez humana de una forma u otra. Entonces me pongo a estudiar la cuestión del miedo, porque les da miedo a los empleados esto y aquello, ¿no? Y obviamente me acordé mucho de este señor, el psicólogo norteamericano, que se llama David Biscott. Lo pueden buscar, todos sus libros son maravillosos. Y me acordé y dije, no, claro, el controlador le tiene miedo al ridículo y así. Entonces empecé a reestudiarlo, compré sus libros y estaba yo estudiando, pero me metí a la facultad de psicología a encontrar qué se ha escrito sobre el miedo. Claro. Y encontré, hay 3 tipos de miedo y lo describo en mi libro. Coinciden con estas 3 características de Dr. Biscott. Él no las menciona, no las había tomado en cuenta. Entonces yo empiezo a hacer las conjeturas relacionadas con los mecanismos de defensas. Claro. Y sale la sensatez, ¿no? O sea, la defensa contra la estupidez humana es la sensatez. Y siempre que está uno a gusto con las personas lindas que se portan maravillosamente bien, tienen un alto grado de sensatez. Y eso para mí fue pues el descubrimiento. De ahí nació la filosofía de la sensatez, con una guerra contra la estupidez humana. Bueno, y en el primer capítulo dice la fuerza de la experiencia, en el segundo capítulo está la responsabilidad, estamos hablando del libro, el tercer capítulo, perfil de la gente linda, el perfil del patán, el perfil del envidioso, la cultura del panzazo, con Z, el perfil de la persona sensata, el octavo capítulo, la sensatez creativa, el noveno capítulo, cómo derrotar la negligencia personal, y el 10º capítulo, la cultura de la ofuscación. Un interesante libro con todas estas materias, ¿no? Con todos estos puntos para de alguna manera desentrañar esta incógnita que nos hace Natalia. Dice, ¿por qué nos parece difícil la vida, ¿no? ¿Por qué nos parece si es tan fácil? Es respirar y andar bien con el resto, ¿no? Lo que pasa es que el contexto muchas veces también nos pone algunas situaciones en las cuales, bueno, hay que reaccionar de determinada manera y no siempre sonriendo. Exacto, sí. Precisamente entonces empiezo yo a desmenuzar las características, nada más que las contrapartes. O sea, tú como persona sensata no significa que no hagas estupideces. La persona sensata aprende de las estupideces que hace. Dices, caray, hice una estupidez, aquí hice esto mal, no debía haber hecho esto, no debía decir aquello. Entonces el sensato naturalmente aprende, y de ahí deriva el poder. El poder deriva del conocimiento, el autoconocimiento y el reconocimiento de que tal o cual cosa no funciona y entender por qué no funcionó. Esa es la persona sensata. La persona no sensata es aquel que quiere barrer todo bajo la alfombra, que quiere estar con el pensamiento positivo, empieza a hacer oraciones y a conjurar toda clase de místicos para que lo protejan de su propia mentira, porque no quiere aprender. Cree que tiene o merece muchas cosas, y si no se las dan, pues se las roba, se las toma, ¿no? Claro. Entonces hay toda una explicación por qué el delincuente se comporta como se comporta, y todos estos asesinos, terribles que tenemos por todos lados. Así es. Pueden destruir sin compasión a naciones enteras, ¿no? Por supuesto. Bueno, Natalia, René también está acá escuchándola atentamente. No sé si será muy sensato lo de él, ¿no? Pero que está ahí está. ¿Cómo te va, Natalia? Un gusto en principio, agradecerte por supuesto la posibilidad de esta charla. La verdad que esto que tiene que ver, ¿no? Estuvimos
recorriendo un poquito tus publicaciones, esto del poder natural de la gente sensata, ¿no? Que, bueno, por ahí algunos no tenemos desarrollado del todo la sensatez, pero lo intentamos a diario, Natalia, y tratamos también de analizar, ¿no? Toda esta realidad que vivimos, como vos bien lo planteabas, en este mundo, ¿no? Que estamos viviendo, este mundo globalizado, bueno, con muchos problemas, pero siempre tratando también de ponerle ese toque de humor, ¿no es cierto? Porque para poder llevar, porque esta realidad que vivimos y que tiene que ver justamente con ese análisis de la sensatez que vos también lo planteás, tiene que ver y mucho con esta realidad que vive el mundo hoy, ¿no? Sí, no, y acabas de mencionar algo muy importante, la risa, el humor. Sí, lo que nos salva muchas veces de ese estado donde estamos oprimidos bajo un régimen completamente indiferente, porque es indiferencia la de estos pobres idiotas, es la risa. Nos podemos reír entre nosotros, nos podemos hacer chistes a nosotros. Yo me río mucho sola porque me cuento cada chiste. Claro. Y ¿me entiendes? Compensamos el dolor con la risa. Si no, ya nos hubiéramos muerto, ¿no? El humor es sumamente, viene a nuestro rescate, viene a rescatarnos de la estupidez humana. No hay nada que sea un controlador, no soporta que te rías de ellos, ¿no? Que te dicen, a ver, tú vas a hacer esto y esto y esto. Claro, sí. Y te empiezas a reír a carcajadas, claro. y lo desarmas, ¿no? Totalmente. Eso es lo que nos pasa por ahí. ¿Y qué te da tanta gracia? Si te estoy dando una hora. Claro, ¿de qué te reís, viste? Y bueno, y eso por ahí nos mueve, por supuesto, a comentar, a charlar contigo desde México, por ejemplo, para Radio Argentina, acá 89.3 en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, al norte de Argentina. Y bueno, hoy teniendo la posibilidad, ¿no?, de poder tener esta comunicación en lo que significa también el mensaje, ¿no? Este mensaje que tratamos de llevar a diario en cuanto a ese optimismo también que tratamos de inyectar, ¿no?, en lo que hace a la audiencia de Radio Argentina, de Argentina en el mundo. Recorremos el mundo y la verdad que un gusto enorme, pero enorme, poder charlar contigo porque más allá, ¿no?, de las cuestiones filosóficas, vivimos una realidad que no escapa, ¿no?, a toda nuestra actividad y tu actividad. La verdad que difundirla como lo estamos haciendo nosotros acá humildemente desde una radio en el Chaco, en Argentina, la verdad que nos llena de orgullo, Natalia. No, al contrario, mira, yo te voy a decir, mi contacto con Argentina empezó desde que mi abuelita cantaba tangos. Entonces me volví una tangófila. He bailado tango muchísimos años. Acá en México tenía una amiguita que trabajaba en la embajada argentina y me llevaba a todas las reuniones de la embajada, pero aparte había muchos músicos viviendo en México, argentinos. Entonces, que en México existe no sé cuántos millones de argentinos que forman una comunidad no muy cerrada y para mí siempre fue muy grata la amistad con muchísimos argentinos y como te digo, la pasión del tango es quizás una de esas cosas que los verdaderamente, no sé, los admiro de una forma tremenda porque siempre han tenido la facilidad de expresar la pasión sin medida. Y eso a los mexicanos no nos sucede porque tuvimos una colonia muy represiva. Aquí les cortaban la lengua si se les ocurría hablar en su lengua nativa. Aquí se aprendió a ser hipócrita, ¿no? Entonces los hipócritas en México son los que sobreviven, los demás los matan. Claro, así es. Totalmente. Algo terrible. Claro, y esto que, ¿no?, como vos lo planteás, ¿no es cierto?, en uno de tus libros, esto que estamos atravesando, esta nueva era, que nos da una falsa noción, lo decís vos, ¿no?, para justificar
por un lado el egoísmo y por otro lado esto que consumimos. Estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Y esto justamente tiende a evitar el dolor que promueve, por ejemplo, un sistema educativo que no funciona, un mundo, digamos, con información que nos brindan de lo que algunos sectores de poder quieren informarnos, y bueno, y eso es justamente lo que hace a que hoy estemos charlando contigo, ¿no? No, y me pueden hablar las veces que quieran, porque yo, mi plan, ahora sí, el plan que tengo para el mundo y es convivir con más gente sensata, y no hay manera si la promoción que le hacen a la estupidez tiene todo el dinero del mundo. Claro, entonces ahí ellos nos llevan muchos años de ventaja. Y nos falta mucho por hacer. Por eso yo encantada de platicar con quien quieran, cuantas veces quieran, y además usar estas herramientas tecnológicas para el bien y no para el mal, ¿no? Entonces sí, hagamos frente a la estupidez humana, y no tengamos de miedo, porque no es más que una falta de aceptación de la realidad. No pueden aceptar la realidad, y la realidad es 1000 veces más maravillosa que cualquier cuento de ciencia ficción. Es mucho más importante aceptar nuestra realidad, porque entonces la podemos disfrutar. Esa es la gran diferencia. Tienes la opción de disfrutar la realidad en vez de padecerla y de transformarla con tu propio ser, ¿no? Entonces, el ser sensato, haz de cuenta que es como un dado de dominó, que en el momento que empieza a rodar, pues empieza a detonar a toda la sensatez de todos los demás. Entonces, es verdaderamente maravilloso que la gente no sabe cómo se llama eso bueno que traen adentro. Lo ocultan, lo reprimen, porque ofende a los no sensatos, ofende a los estúpidos, se molestan contigo, y entonces lo ocultas, y vivimos ocultando nuestra sensatez día tras día, y es en realidad lo que nos hace sentir bien y en relación con todo el universo. Entonces, para mí, todo lo contrario, les agradezco muchísimo el poder llegar a tu auditorio, y cuantas veces quieran platicamos de los temas que gusten, de veras. Y además yo me dedico mucho a la sustentabilidad y a la cuestión. Tengo un programa que se llama Centinelas de la Cultura. Ustedes van a ser, pues ya creo que ya miembros honorarios de los Centinelas por su programa, por querer ayudar a la gente de la manera que lo están haciendo. Bueno, muy amable. Muchas gracias, Natalia Lucía Aguilar Gaona. Tiene el libro, si lo pueden allí buscar en internet, El Poder Natural de la Gente Sensata, para poder adquirir este libro, y vamos a estar en contacto para seguir hablando de este y otros temas que estén relacionados, ya sea con la faceta arquitectónica, con lo que tiene que ver, después nos va a contar también sobre el Códice de la Ciudad de México que lo creó, y por supuesto con tantas otras cosas, como ella decía, que tienen que ver con esto de comunicarnos y de establecer lazos sensatos a través de estos medios tecnológicos que tenemos hoy día. Un abrazo enorme, cuídate mucho. Seguimos en contacto, que tengan un lindo día. Igualmente.